¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Soy Julio Barco, otra vez desde Café Barco, a través de Nacional TV Perú. Y en esta oportunidad retomamos nuestras emisiones. Estuvimos ausentes por unas semanas y regresamos con un programa de hoy cargado de todo tipo de matices. Vamos a tener a narradores, a críticos, a una poeta y vamos a hablar de toda la agenda cultural y literaria de estos últimos días. Y bueno, estuvimos en la semana del fin de la Feria Internacional del Libro, una de las convocatorias más grandes que se hace acá en nuestro país, y se observó todo tipo de problemas. Vimos el problema de la censura a un libro de la editorial Achahuata, vimos el tema de los problemas con el autor Blue Jeans, que supuestamente se quejó de que apagaron las luces y pidieron que se dé una firma de sus seguidores. Y bueno, también se dio el caso de una gran asistencia de lectores, ¿no? Hoy tenemos un invitado que es un escritor que participó en la feria, estuvo difundiendo sus obras y además es un activo literato que tiene una columna y diferentes publicaciones a través del país. Estamos hablando de Francois Villanueva, quien nos acompaña, a quien le doy la bienvenida, y quiero que nos cuentes, Francois, ¿qué tal la experiencia con la Feria Internacional? ¿Cómo te fue? Sabemos que no es la primera vez que tú participas en esta feria, quiero que nos cuentes cómo te fue en esta oportunidad. Hola amigo Julio Barco, muy buenas tardes. Estoy muy contento de participar en tu programa. Nuestra amistad es muy antigua, ya tiene muchos años y genial, ¿no? Sobre la FIL, la experiencia es genial. Siempre que voy a la FIL es una experiencia muy enriquecedora, ¿no? Porque conozco nuevos lectores, mucho más amigos. Me encuentro con también escritores, poetas, críticos, con amigos de San Marcos, de otras partes del país también. Y aparte que siempre es una experiencia muy gratificante la fila. Me encanta estar rodeado de lectores, de público que le gustan los libros y de todo ese ambiente de letraríos que hay en la FIL, ¿no? Yo veo que, Francois, eres un lector, como vemos en pantalla, eres un autor, perdón, cercano a tus lectores. De manera constante vemos que te tomas selfies con ellos. Cuéntanos cómo es esa experiencia, porque generalmente pues, el escritor se encierra a veces en sus cuatro paredes y no sale. Tú eres un autor que toma la batuta también de difundir tu obra. Y en ese sentido, ¿cuál es la experiencia del público? ¿Qué están buscando? ¿Qué autores están leyendo con tu obra? ¿Qué recepción encuentras en los lectores que te encuentras? Genial. La mayoría de mis lectores son gente muy interesada en los cuentos del Braille, ¿no? Mi primer libro de cuentos, que ya por lo que informan en los medios o porque han radicado en la zona de la selva del centro y el sur del Perú, o la selva hay gente incluso del norte que se interesa por el tema del Braille y también por lo que informan los medios, ¿no? Y hay también mucha gente relacionada al Braille, ¿no? Como por ejemplo gente del Estado o incluso de las fuerzas del orden, ¿no? O sea, que se interesan mucho por el tema y como que adquieren, o sea, vienen por mi libro a preguntar sobre eso, ¿no? O sea, ¿tú crees que hay un grupo de lectores de temas ligados a la política peruana? Sí. Por ejemplo, el tema de Braille, que está muy sonado, de la violencia peruana también de los 80, pero también yo veo que tú también transitas por la literatura fantástica. Tienes por ahí algunos libros de terror, el que vemos en pantalla, por ejemplo, El Cementerio Prohibido. ¿Hay más lectores? ¿Tú ves que hay más lectores para el tema de la violencia social o hay más lectores para el tema del terror? ¿Tú cómo lo percibes? Mira, ambos tienen un gran público, ¿no? Por ejemplo, solo por contar esta experiencia, en la FIL, cuando el editor de EFER trajo los últimos 50 ejemplares que quedan de Cementerio Prohibido, se agotaron a los 3 días, ¿no? Porque también el título Cementerio Prohibido, o sea, lo fantástico, lo terrorífico, lo gótico, también tiene su público, ¿no? O sea, hay gente que le interesa mucho lo terrorífico, lo fantástico, lo sobrenatural, ¿no? Tiene un público muy demarcado porque los 50 libros que tenemos en la fila del Cementerio Prohibido se agotaron a los 3 días, ¿no? Fue impresionante y porque también yo recuerdo que cuando el 2022 sacamos la segunda edición de Cementerio Prohibido, también se agotó un buen tiraje de Cementerio Prohibido en la feria, ¿no? O sea, se agotó. Ahora, hablando de manera más interna en tu faceta como narrador,
Siento que eres un escritor clásico, siento que tu manera de escribir está muy emparentada con la literatura del realismo, tal vez, de Flaubert, de Balzac. ¿Cómo tú observas tu propia escritura? ¿De qué manera te sientes, digamos, en qué corriente? ¿De qué manera construyes también tu obra? Cuéntanos un poco de esa cocina literaria que es tu escritura. Genial, hermano. En la narrativa yo me siento que abordo temas de naturalismo fantástico, ¿no? O sea, temas muy fuertes, violentos, muy realistas, temas muy irreverentes, muy desmitificadores, pero también abordo también lo fantástico, ¿no? O sea, en Cuentos del Brain hay mucha violencia, hay mucho realismo, hay mucha cotidianidad, hay mucha exotismo también, pero en mi libro de terror fantástico mezclo lo sobrenatural, ¿no? con lo fantástico. Por ejemplo, yo recuerdo, me gustan mucho las lecturas tempranas de Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga, Claro. Lovecraft, ¿no? Y a partir de eso como que creé mi propio universo, ¿no? Pero también en lo violento sí me importa bastante, ¿no? Desde que leí a los indigenistas y Vargas Llosa, porque luego leí ¿Sientes que hay una moda, hay una tendencia a escribir sobre la violencia? Por ejemplo, la novela de Gustavo Faberón, Vivir abajo, es una galería de escenas claro. de violencia. La novela de Diego Treyes es violencia. Las series Breaking Bad, El Juego de Calamar, las novelas de Rodolfo Ibarra, la poesía de Domingo hay toda una, no sé si te parece, Francois, que hay toda una tendencia sobre la violencia y cómo podemos ser originales frente a eso. Es cierto, hermano. Yo leí un libro de crítica literaria que se llamaba Sobre la violencia de Hannah Arendt Claro, y ella decía que la violencia puede encontrarse hasta en una pequeña discusión, ¿no? O sea, en un diálogo, en una especie de matar una mosca, ¿no? O sea, la violencia está en todas partes porque hay personas muy hipersensibles o hay personas que no les gusta para nada la violencia y que cualquier menor cosa le puede estar violenta, ¿no? Y ese libro es esclarecedor, ¿no? Porque decía que la violencia no solo está en las calles o en los lugares prohibidos, sino también está en las universidades, en los círculos literarios, en lo está público, en todo, o digamos. sea, en lo En la ideológico. feria del libro hay violencia también, ¿tú crees? ¿Qué violencia podría haber en la feria? De repente que cueste 10 soles para los bolsillos de algunos peruanos, ¿no? Justo también comparando con los segundos escritores, todos estaban de acuerdo que suba el precio, pero también había algunos que decían que por subir el precio eh, les afectaba el bolsillo a las personas, porque había familias enteras que venían a la feria Claro. y como eran 10 personas o 15 personas o a veces, o 5 personas venían a la feria y les costaba pagar 10 soles, como les podía costar 2 o 3 libros, ¿no? Y por eso que muchas personas se vieron perjudicadas con el precio del aumento de la feria, pero creo que también es parte de, ¿no? de la feria, porque la feria es un gran acontecimiento, que es la mejor a nivel nacional, ¿no? En la Feria de Libros, pero también requiere muchos sacrificios, ¿no? Si fuese gratis, ya todo se sobreporía, o sea, ya no habría orden, ¿no? O sea, si estando solo en los últimos días o los primeros días en la feria o días feriados, la feria se llena, falta espacio, todo se atiborra. Si fuese entrada libre ya sería una especie de desastre, ¿no? Creo que hay una ¿Tú especie sientes que va de la mano digamos, para poder cubrir, porque de hecho que es pues todo un espacio que alquilan y hay que después repararlo, dejarlo tal como estaba Sí. antes de la feria, ¿no? Bueno, y volviendo a la violencia, que estábamos un poco en este pie de página sobre tus libros, yo me he dado cuenta que si bien en tu prosa tú eres un autor violento, oscuro, como Horacio Quiroga, como Gogol tal vez, sombrío, incluso en tu poesía siento que eres un poeta más bien delicado, sensible, con imágenes que son como joyas, que brillan, Sí. modernista, yo diría. Entonces, ¿sientes que hay una diferencia entre el narrador que eres y el poeta también que por momentos surge? Claro, es que en la narrativa mis modelos clásicos siempre han sido Vargas Llosa, García Márquez, José Saramago, o sea, los autores que son pero en la poesía siempre creo que el verso o el poema debe ser muy metafórico, figurativo, simbólico, tiene que ser un artificio, ¿no? O sea, en la poesía tiene que haber mucho trabajo formal, ¿no? O sea, yo creo que un poema transparente y límpido lo puede escribir un niño, o sea, aunque en la narrativa es aceptable, ¿no? Pero en la poesía creo que trabajar mucho la retórica, las figuras literarias,
Hoy la nos imagen es muy traes importante, ¿no? Cantera de Fuego. Tenemos acá Cantera de Fuego que acaba de ser publicado por Ame Leer, ¿verdad? Sí, hermano, sí. Que es una Sí. editorial que está dando mucho que hablar, Sí. sacando muchos autores del medio. Y es un libro donde siento que hay también lo que tú dices, ¿no? Es un trabajo de lenguaje, casi sonetos prácticamente en muchos momentos. Es una literatura con un verso métrico configurado, que hace ver que pues eres te gusta mucho pulir, digamos, llegar Sí, a una dimensión con la palabra. Háblanos de este libro, de Cantera de Fuego, la imagen de un tractor en medio Claro. de la minería, tal vez un Claro. tema relacionado a él. Claro, Cantera de Fuego es un poemario que lo escribí durante los últimos 3 años, los últimos 3 o 5 años de mi vida, ¿no? Algunos de estos poemas de este poemario fueron ganadores del concurso, o uno de finalistas, ¿no? Del concurso Guauco de Oro que tú ganaste, ¿no, hermano? Claro, uno de los concursos, Sí. le mando un saludo a Elmer, que Sí. seguramente nos escucha. Sí, Guauco de Oro, un concurso importante. Claro, y por eso que aproveché la oportunidad de que ya estaban seleccionados, como ya habían ganado, ya merecían ser publicados. Yo creo que ya ser finalista es como que ya es un premio, ¿no? Ya es un premio, ya es No, totalmente, claro, Sí, yo sé claro. Además, quedaste también finalista en el COPEL, recuerdo, ¿verdad? Con otro Sí, poemario. también con los placeres del silencio, ¿no? Pero, como decía, cuando hubo la Bienal de Vargas Llosa, ¿Novela? sí, de novela, uno de los finalistas dijo que citó, ¿no?, a Cervantes del Quijote, que decía que ya ser finalista como que ayuda a un escritor a ser reconocido que escribe muy bien, ¿no? O sea, que ya no es necesario que gane el premio, porque ya depende del gusto. Ahora que gane el premio es del gusto del jurado o ciertos intereses, ¿no? Pero Hablamos de los premios, Francois, y ¿tú qué piensas en sí de los premios? Hay todo un debate, hay gente que considera que pues no son importantes, hay gente que, bueno, los que de repente participamos, me incluyo, sabemos que también son consecuencia de esfuerzo, ¿no? No es que de pronto Sí. te cae del cielo y lo Es ganas. cierto. Entonces yo creo que hay un trabajo detrás que para mí me hace ver que sí, pues hay un mérito, ¿no? Pero Es cierto. también hay que pensar que un premio no te garantiza un lote de eternidad, ¿no? Hay gente que Es piensa cierto. que porque ganó premios va a ser eterno y quién sabe, quién sea, de repente nadie en el fondo, ¿no? Pero tú cómo ves el tema de los premios, de la gloria literaria, esas nubes que a veces tientan a los escritores, ¿no? Y los llevan de repente a la vanagloria. Es cierto, hermano, porque los premios, generalmente te ayudan, te dan un aliciente para seguir escribiendo, ¿no? Como que te dicen, estás haciendo bien el camino, o estás haciendo bien tu trabajo, o estás siguiendo bien el camino, ¿no? Pero no es que todo se reduzca a los premios, ¿no? Porque también, hay premios que, no sé, yo creo que todo premio es un aliciente, ¿no? O sea, un reconocimiento, o sea, quedar finalista o ganador, siempre es un aliciente, ¿no? Te ayuda a seguir trabajando, a mejorar tu trabajo, ¿no? Pero no es que todo se reduzca a los premios, ¿no? Porque uno debe seguir su camino siempre, ¿no? O sea, como decía Vargas Llosa en el primer capítulo de Cartas de un joven novelista, La palabra de la solitaria, decía que la vocación del escritor ayuda a superar todo lo que un artista debe hacer por su trabajo, ¿no? Y entre eso es que la vocación debe superar al afán de ganar premios, al afán de reconocimiento, al afán de ser millonario, al afán de, no sé, de ser famoso. O sea, la vocación debe superar todo, ¿no? O sea, lo primero del trabajo literario es la vocación, ¿no? Y que la vocación debe tener un escritor siempre, ¿no? Porque la vocación te ayuda a superar la pobreza, o no sé, la derrota, Y en tu o la caso, falta de reconocimiento, ¿no? en tu caso, Francois, tú se ve que tienes una vocación muy fuerte, muy arraigada, y además se ve por redes al menos que te dedicas a fondo al tema de escribir, de difundir, vas a ferias, publicas tu columna los días viernes, estás activo, digamos, en revistas como El Narratorio, y además eres también, has estudiado en San Marcos escritura creativa, ¿verdad? Entonces estás metido a fondo en el tema de escribir en el Perú y hacerlo de manera real, ¿no? De manera cotidiana, constante. ¿Cómo ves ese tema de realizarte como escritor? ¿Cómo lo observas? ¿Cómo te enfrentas a este desafío sabiendo pues, que a veces no hay muchos vehículos que puedan sostener esta carrera, ¿no? Esta vocación, este fuego que es el arte, ¿no? De la literatura? Claro, justamente
Eso me decían también mis amigos de Huamanga, que tengo muchos en Ayacucho. Ellos me decían que Francoche era el único escritor que se dedicaba de lleno a la literatura, a la escritura, ¿no? Da esa impresión, da esa impresión. Esa región, ¿no? Pero ¿es verdad eso o no? la verdad podría ser, si es que, pero en sí el trabajo que me produce más ingresos económicos es la corrección de estilos, ¿no? O sea, yo claro. soy corrector de estilo casi ya a tiempo completo, ¿no? O sea, cada vez que tengo un trabajo que me cae de corrección de estilo, corrijo al mes 3 o 5 libros, ¿no? Y una mejor época, unos 6 o 7, ¿no? O también hay épocas que 2 o 3, ¿no? ¿Al mes? Sí, al mes, ¿no? Al mes. Y general siempre estoy corrigiendo, ¿no? Es lo que generalmente me da mayores ingresos, pero luego de ahí, luego las columnas de opinión, ¿no? O sea, hay escritores que me dicen, que me piden un apoyo para poder comentar su libro, o sea, o difundir su literatura. También los apoyo, ¿no? O sea, le doy la puerta abierta porque soy independiente. Y también coloco también mis libros en plan lector, ¿no? O sea, en plan lector, Claro. Construyes, digamos, toda una máquina para poder sostenerlo, ¿verdad? Claro, sí, soy independiente, ¿no? En general, pero como trabajador estable estoy de apogeo, por ejemplo. No eres profesor de colegio, por ejemplo. No. De academia. Me han pagado por ser jurado de concursos, dar charlas, muchas cosas, ¿no? Pero la cuestión es que lo bueno, por eso que también le pongo mucho trabajo a mi página de autor, ¿no? Porque como mi página dice escritor, corrector de estilo, columnista, amante de los libros, pongo publicidad a veces o trato de difundir mi nombre como corrector y columnista para que se pueda difundir en todas partes, ¿no? Ya los escritores, y tengo clientes que me consideran por tesis, he corregido tesis, trabajos monográficos, libros de historia, ensayos, libros de literatura, cuentos, poesía, he corregido de todo, ¿no? Y si ven tu TikTok van a ver todos los miles de lectores que tienes con los cuales te tomas selfies, ¿no? Siempre. Sí, es cierto, hermano, sí, eso es cierto. Creo que esa manía por los selfies me nació recién el año pasado, o unos años atrás, un par de años atrás, porque también es una forma de difundir, una especie de marketing, un marketing muy rústico y... O sea, y algo más, Franco, es que todos los fines de año nos sorprendes con tus recuentos anuales luego de haber leído más de 1000 libros por año. No. ¿Cómo logras? No, 1000 libros ¿Cuál es el secreto para leer tanto? No, hermano, es sorprendente, además de que eres un escritor constante, escribes todos los viernes. Claro. ¿Cómo lees tanto? No, la verdad no son 1000 libros, ¿no? Siempre hago en primero trato de leer 20 libros al mes, ¿no? O sea, que en un año serían como 240 libros, ¿no? Es lo que hago, pero... Te tomas no es que lea 1000 libros. Te lo tomas con disciplina, ¿ya? Te levantas una hora a leer o es una cuestión caótica. No, es que generalmente, como yo me dedico de 100% a la corrección de estilo y aparte que la chamba que hago lo hago por días o por semanas, tengo mucho tiempo para leer y escribir, ¿no? O sea, tengo mucho tiempo para leer. Generalmente tampoco mis amigos allá en Guamá, como les gusta beber en exceso, claro. o tomar, celebrar, ¿no? O sea, trabajan de lunes a viernes o de lunes a sábado y el fin de semana están tomando duro, ¿no? O sea, toman en exceso. Pero es una toma con diálogo, ¿no? Un diálogo siempre interesante, ¿no? Claro. ¿He participado por ahí en esas noches? Sí, yo sí he participado también muchas veces, ¿eh? Claro, no es que... Bueno, hace poco quedé finalista del concurso Mirala Perana de Literaria de Ciudad Librera. Claro, y ese día cuando me enteré del reconocimiento, me fui a celebrar con un amigo, ¿no? Que ya sabe que es un amigo, Piero Castro, es un amigo actor también, poeta también, que publicó su poemario Idioma Adolescente. Celebramos con él, el hombre, y hasta las 7 de la mañana creo que celebramos una noche así muy especial, ¿no? Pero no es que yo participe siempre, o sea, yo trato de evitar eso porque yo prefiero la sobriedad, ¿no? La sobriedad o las lucidez para poder leer y escribir más tiempo, ¿no? Porque si uno se dedica a tomar demasiado en exceso, como que... Hay una tendencia a ese malditismo sutil, ¿no? Sí, es cierto. Sí, infructuoso de los que, por ejemplo, siguen la imagen de Bukowski, pero no escriben como él ni siquiera sus poemas, ¿no? Que son bellísimos. Claro, sí, bueno, cierto. Francois, vamos llegando entonces a la última parte. Quiero que nos cuentes dónde podemos encontrar tus obras, dónde podemos, tus servicios, de repente como corrector, tu página, imagino ¿cuál es tu página por Facebook? ¿Cómo vamos a comprar tu obra, esta por ejemplo, Cantero de Fuego? Sí, hermano, mis libros lo pueden conseguir a través de mis redes sociales
o también a través de la tienda virtual de Apogeo, ¿no? O sea, Editorial Apogeo, que es la que tiene la mayoría de mis obras, tiene una tienda virtual donde puedo hacer el pedido, la solicitud, y de forma virtual les llega ese delivery incluso al lugar, ¿no? O si también desean, hay algunos ejemplares de mis libros en algunas librerías importantes de Lima, ¿no? ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el Virrey, está también hay varias librerías, ¿no? Virrey, uno es Virrey, por ejemplo, y también en Grandifer también he dejado en Ayacucho, o también a través de mi página virtual, ¿no? De Facebook, lo pueden hacer la solicitud de mi libro, los envío, ¿no? Los envío por Serpost o Olva Courier o Charlo, ¿no? Genial, genial. Sí. Entonces ya saben, en realidad la literatura de Francois es bastante... tiene dos etapas, ¿no? La parte realista y la parte gótica, digamos, así que tienen para elegir lectores. Y bueno, pues además este poemario que seguramente también les va a traer muchas buenas experiencias lectoras, ¿no? ¿Te gustaría compartir un pequeño fragmento de este libro para degustar, quedarnos con alguna idea de tu poesía? Ya, hermano, quisiera compartir espera un momento, ya voy a compartir este poema, ¿no? Que se titula Destellos. Dale. Tiene un epígrafe de Christopher Marlowe que dice: ven a vivir conmigo y sé mi enamorado. El poema dice así, ¿no? Los rayos esfumaron las tinieblas del Averno en una caría de diamante con pétalos suaves. Los latidos se poseyeron y anidaron pájaros en las estelas de los sueños ventrolaterales. Y de mano en mano la caja de sorpresas escondió el mapa que dibujaba sus cuerpos, disolviéndose en la lava del león esmeralda. Y los arquitectos estelares se crucificaron como sentenciados a consumir el elixir que les ofrecía la sinfonía de la última partitura, aunque los rosales crezcan como espinas envenenadas. El poema continúa, pero es uno de mis poemas que está al inicio, ¿no? Bueno, ha sido Francois Villanueva, escritor de la parte sureña de nuestro país, un escritor que vive la literatura de manera constante, así que no pierdan de vista toda su trayectoria y conózcanlo más. Vamos a pasar al siguiente bloque. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. La nueva televisión del siglo XXI. En vanguardia en la era digital. El mejor contenido. Independencia. Análisis crítico. Las mejores entrevistas. Análisis político. Veracidad y objetividad. Polémica. Investigación. Lo mejor del fútbol peruano. Líderes de opinión. Con la mejor cobertura a nivel nacional. Escríbenos al WhatsApp 980-693-003. Somos Nacional TV Perú. Síguenos en www.nacionaltvperú.com. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país.
Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. Somos Nacional TV Perú y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. La nueva televisión del siglo XXI. En vanguardia en la... Ya. Hola, bueno, continuamos entonces con la transmisión. Vamos a ver una propaganda sobre una imprenta que va a ser muy interesante conocer. Veamos a continuación lo siguiente. Bien amigos, no se pierdan la oportunidad de conocer este lugar, esta imprenta J&A Asociados Generales, que se encuentra en la avenida en el Lampa 1219. Como han podido observar, ahí van a poder hacer todo tipo de impresiones, todo tipo también de objetos relacionados a la imprenta, a la papelería. J&A Asociados Generales es una buena oportunidad para que ustedes puedan ver sus papeles, sus diseños, sus trabajos en una forma bastante objetiva, realizada, ¿no? Y puedan pues tener un producto perfecto y muy bueno. Les recomiendo este lugar que es J&A Asociados. Pueden seguirlos a través del el código que aparece en pantalla y como saben queda acá en Lampa, centro de Lima, 1219. Muy bien, ahora vamos a pasar con lo siguiente. En esta oportunidad, amigos, vamos a conversar con un invitado muy especial. Él se encuentra por llamada a distancia desde Italia. Él nos está hablando. Me refiero a Nicolás López Pérez, que es, entre otras cosas, es traductor, es profesor universitario, es poeta, narrador también, y además es promotor de la editorial Astronómica, donde este 2025 dio luz a 3 publicaciones que tienen mi obra literaria como tema central, ¿no? Para empezar, el libro Los ritos ardientes, discursividades en la obra de Julio Barco, es un ensayo, el primer ensayo que se escribe sobre mis libros. Ustedes saben que yo vengo escribiendo desde hace muchos años y es la primera obra que estudia mi literatura y lo escribe pues Nicolás López Pérez. También tenemos Todo el lenguaje simiente, que es una antología que recopila los diversos libros que he publicado y es pues una selección de poemas, ¿no? Y luego tenemos la segunda edición de 7 arengas populares, que es una recopilación muy sui generis, muy especial de diferentes textos, charlas, entrevistas que he brindado, y lo que ha hecho Nicolás es agruparlos en 7 bloques para intentar responder las grandes preguntas del país, del Perú, ¿no? Que son la educación, el Perú, la literatura, etc. Bueno, estamos entonces con nuestro invitado, con Nicolás, a quien damos la bienvenida a Café Barco. Nicolás, quiero que nos cuentes un poco sobre ti, sobre tu pasión por la literatura, para conocerte más y luego entramos al tema que nos junta hoy día, que son los libros publicados.
Buenísimo, gusto en saludarte, Julio. Un saludo a todos los espectadores, auditores de Café Barco. Es un placer estar aquí. Quisiera estar allá, en realidad. Estoy por acá a medianoche. Es el 9 de agosto, perdón. Ya, voy. Yo, digamos, tengo una anécdota de cuando era pequeño. Tenía 6 años, claro, y a esa edad sabía leer muy bien. Y me habían convocado para un acto público del colegio, donde estos actos que se hacían los días lunes, que se cantaba el himno nacional y había una actividad de alguien del colegio que hacía algo. A mí me tocó leer 2 poemas. Uno era Oda al Caldillo de Congrio de Pablo Neruda, y el otro era Piececitos de Niño de Gabriela Mistral. Desde ahí hay algo que se abrió. Entonces, a un niño de 6 años que le abren la cabeza y le dicen, mira, está la literatura, la poesía, se pueden hacer todas esas cosas con palabras. Luego yo me demoré un poquito en entender que eran palabras lo que después estaba en la mesa, un plato caldillo de congrio. Y de ahí viene una larga sucesión de cosas, libros leídos, conversaciones, personas que he conocido, hasta llegar a, como decías tú, Julio, Los Ritos Ardientes, que es mi primer libro de ensayo y uno de mis libros más recientes. Bueno, este año ha sido una máquina de publicar, igual que tú. Y hablando de cómo de los encuentros, ¿no? Bueno, las redes sociales hacen posible muchos encuentros entre escritores de todas partes del mundo, pero yo recuerdo que nos encontramos en Lima, hablando justo antes, creo que incluso de la pandemia, hablando del libro Mosaico. Me acuerdo que estábamos en ese momento, que fue publicado también con Ana Bregúa de Argentina, y bueno, pues de ese entonces hasta esta época ya ha pasado mucho tiempo. Y bueno, entremos entonces a los ritos ardientes. Bueno, yo pensaba que de alguna forma tengo que salir de mí mismo para poder también hablar sobre mi obra, ¿no? Porque es muy complicado. En lo que tú haces acá, en todo caso, los que pueden en algún momento leer esta obra, es invitar a que se conozcan de una manera profunda lo que yo escribo. ¿Qué es lo que buscas en este ensayo? Entre otras cosas, ¿cuál es la idea de los ritos ardientes? ¿Cuál es tu propuesta general de este texto, Nicolás? Bueno, Julio, ir un poco atrás, decir que esta maravillosa relación de colaboración, de encuentros literarios, de explosiones, de ideas, de amistad, nace cuando tú lees una reseña que hice yo de Arder, allá por el 2020, cuando yo estaba, digamos, tratando de ir adelante como crítico literario, y creo que hice un par de críticas buenas, debo decir. Y bueno, nuestro encuentro ahí en Lima, el 2021, sí, en el Queirolo, ahí intercambiamos libros, salió Mosaico, esa escritura que en tiempos de pandemia a mí me explotó la cabeza. Lo primero que leí, te decía, era Arder, Arquitectura vastísima, Respirar, llego a Desierto, y luego a Mosaico, que al ver que no estaba editado, al ver esta posibilidad de llevarlo adelante, se publicó. Tú tienes la edición, una edición que hicimos con Ana, que también se plegó a este trabajo de Siete Arengas, con un tremendo epílogo, porque no olvidemos que Siete Arengas Populares tiene su segunda edición, la primera edición del 2023, pero al fragor, digamos, de ciertas cosas que han salido en tu literatura, en Chaufa, en textos inéditos como Ceviche, Salchipapa, otras entrevistas que has dado, me parece que siempre son ráfagas de fuego. Y para ir a los ritos ardientes y cerrar un poco esta idea de manera redonda, es simplemente bucear en la literatura de una persona que uno admira, no solo desde el punto de vista personal, sino también desde el punto de vista literario. O sea, te digo, tú tienes más de 30 libros que empezaron a salir de forma exponencial desde el 2018 en adelante, sin perjuicio que hay cosas escritas entre medio, y un poco bucear en esa literatura. Yo ya había hecho unas 10 o 11 críticas de tus libros. Sale esta idea este año así fulminante de juntar todo y agregar cosas, y ahí me di cuenta, llegando hacia atrás, que hay cosas que no están documentadas, porque prácticamente tendríamos que esperar a que murieras a los 70 años, vinieran investigadores 10, 15 años después y dijeran, bueno, existió Tajo 2009, 2020, 2010, estudiantes de la Universidad Nacional Federico Villarreal que se juntaron, hacían revistas, actividades, publicaban libros, enloquecían. Y un poco lo destaco porque ¿de dónde sale este escritor que luego tiene esta explosión y publica libros como El Nuevo Fuego?
Claro, claro. Y en parte yo me quedo pensando que de alguna forma hay arte que es de vanguardia y hay arte que es, digamos, mucho más de una época o de moda, ¿no? Y siento que con los que hacemos arte de vanguardia, o sea, los que estamos buscando algo nuevo, somos poco entendidos, ¿no? Yo recuerdo que, te cuento, Nico, que hubo un profesor que se escandalizaba de que yo publicara tantos libros, ¿no? A él le parecía una cosa que era pues facilismo de mi parte. Y el punto está en que a veces no se, pues, no se observa lo que hay detrás, ¿no? O no se lee la obra separándola de repente de la experiencia que tienes con el autor. Entonces, para mí es como una sorpresa que una persona que venga de otro país, de otra región, de otra onda, pueda conectar con mi poesía, que yo siento a veces que es muy localista, muy peruana, pero en el fondo creo que también la poesía es la lucha por un lenguaje para todos. ¿Tú qué piensas de eso? Me gusta esa primera aproximación del lenguaje para todos. Yo, bueno, desde Chile, una nación que está al ladito, pero que son bastantes kilómetros de distancia, también nosotros tenemos una realidad, digamos, en las ciudades más grandes, capitales de región, en Santiago. Yo he ido explorando Lima, Buenos Aires, Ciudad de México, a través de la poesía de gente que vive la ciudad, que la transpira, que es una lengua que está goteando después de haberse ejercitado tanto. Y eso, por ejemplo, lo que haces tú con respecto a Lima. Hay otros poetas que también hablan de Lima, por supuesto. No quiero decir que está lleno, pero hay bastantes que han, digamos, desarrollado escrituras que a mí me han doblado la cabeza. Por ejemplo, Enrique Verástegui, sin ir más lejos. Entonces, lo que a mí me gusta de estos desafíos que imponen al lector, siendo una obra de vanguardia, de alta cultura, de baja cultura, de prueba, digamos, yo creo que más allá de las categorías, ¿qué es lo que la obra nos produce a nosotros? Porque las categorías nos quedan para la teoría literaria, para la crítica, pero para entenderlas mejor. No para entramparlas, no para que se queden en el barro ahí chapoteando, porque en realidad no es para eso. Una categoría permite ordenar para que la gente pueda entender mejor. Y precisamente eso, y claro, eso cuando uno dice que la... Dime. Siento que, digamos, conectando con lo que tú dices, has ordenado un poco también las diferentes temáticas, tal vez, en 7 arengas populares, ¿no? Y mira, quería terminar una cosita que tenía ahí en la lengua. Yo cuando conocí estos lugares que nombré, Buenos Aires, Lima, Ciudad de México, no puedo decir otras ciudades, no tengo el placer todavía de conocerlas, uno ve que la realidad también escapa, digamos, a los grandes ojos que tiene la política, este gran hermano, no ve las periferias, y el arte, sobre todo testimonial, un arte que lo entrega todo ahí concentrado, que está la experiencia y la experiencia del cambio, del presente, pero también de una memoria. Es algo que a uno nos hace entender mucho mejor lo que pasa en ciertas geografías, digamos, en ciertas ciudades. Y de 7 arengas tengo que decir que son proyectiles. Es como si aquí estuviéramos frente a un muro de cosas que no nos gustan, y ahí viene 7 arengas a disparar su mensaje, digamos, potente. Lo que hice yo fue tratar de buscar ese rol, esa vuelta a también a ser un intelectual. Hace poco leí un libro de Franco Fortini, que es un poeta y ensayista italiano, que se llama... me olvidé, l'ospite non gradito, como el huésped que no es agradecido, y habla él precisamente de la crítica literaria y de cómo también los poetas son intelectuales. Si uno veía en la República de Platón, los poetas eran expulsados de la República porque no podían estar ahí. Entonces, si uno mira esos vínculos entre poesía y política, lo puede ver también en un autor joven, en un autor que narrativiza las cosas, que las poetiza, que las transforma en ensayo, que las transforma en crónica. Entonces, desde ahí uno puede ver cómo hay mensajes que son políticos, incluso cuando no lo son, cuando nos hablan de una realidad que es desposeída, una realidad que es pobre, que es decadente. O siempre tenemos que ir a buscar esa frase con la que se abre conversación en la catedral. Hay que pensar ahí, cuando una cosa se jodió, cuando siempre ha estado jodido. Eso también nos dice la literatura. Y ser capaces de leer entre esos pliegues y texturas, yo creo que algo nos da. Por lo menos criticando, escribiendo, leyendo, algo me da. Por lo menos una vida.
Bueno, sí, toda esa reflexión que haces sobre la importancia, ¿no?, de la poesía para entendernos como seres humanos, más allá a veces o más acá en todo caso, de las ideologías, de los diferentes programas de pensamiento que abundan, ¿no? Y creo que, como tú bien lo mencionas, Nico, la poesía es una forma también de escuchar a la ciudad, ¿no?, de escuchar las diferentes versiones de la ciudad. Ahora, yo pienso en el papel que cumple un crítico, ¿no? Que es el papel de pronto en el Perú. Siento que la crítica es más bien, se centra más en el pasado, explora más, por ejemplo, a poetas consagrados, y es refrescante que te atrevas a estudiar a un poeta vivo, un poeta que sigue escribiendo, ¿no? Me cuesta hablar de mí en tercera persona, pero eso, ¿no? Esa forma también de entender la crítica como una acción del presente que va a ayudar a comprender el propio presente, ¿no? Y no de pronto hacerlo como una arqueología del pasado, o como una suerte Claro. no sé, de simplemente, como lo decía Enrique Verástegui en El motor del deseo. En este libro él hablaba de la crítica que tiene, digamos, el deseo de poner el espejo solamente del pasado para proyectar el valor del presente, ¿no? Es decir, tu poema es bueno porque se parece de repente a un poema lírico de los 50, y ese es el valor del poema. Entonces, si hay un crítico que entiende así la calidad de una obra, lo más seguro es que no la logre comprender. Lo que tú haces es tratar de desentrañar una obra que, al menos la mía al menos, siento que es una obra problemática para la literatura peruana, partiendo de lo inconmensurable que puede ser para algunos, ¿no?, mi obra, y también haces algo que un peruano me hubiese gustado también que haga, ¿no? Seguramente en un momento alguien también por acá lo hará, pero te has atrevido, ¿no?, a tratar de desentrañar esta máquina, ¿no? Sí, mira, ha sido todo un desafío y también un acto de amistad también en la distancia. Mira, yo si te soy sincero, me gustaría que tú estuvieras donde yo estoy, o yo estar en Lima, y hacer campo cultural, organizar actividades, organizar libros, hacer revistas, si estuviera en Italia, traducir poetas de allá, y darle eso a la literatura, ese cuerpo. Porque yo leo también en ensayos académicos, el cuerpo siempre importante, sobre todo después de estas categorías postestructuralistas, que uno dice el cuerpo, uno lo encuentra cuando hay un poeta que es un poco corporal, escribe desde eso, o sobre todo también ciertas poéticas, por ejemplo las poéticas de mujeres de los años 80 en Perú. Hay una poesía muy vinculada al cuerpo, pero yo hablo del cuerpo literalmente, en la realidad, cuando nosotros le ponemos eso a la poesía, y somos todo eso en realidad cuando escribimos. Somos experiencias, somos pasado, somos presente, somos futuro, somos sueños, fracasos, miedos, lecturas, por supuesto, encuentros con gente que se vuelve loca con la literatura, se vuelve loca con otras cosas. Un poco también eso es lo que nos transforma. Y tú que mencionabas Siete Arengas, yo lo pondría ahí como una aproximación a una escritura que se puede seguir descubriendo. O sea, me gustó esta línea, este párrafo. ¿Dónde lo consigo? O sea, ¿dónde voy yo a eso? A motivarme, a engancharme con la literatura. Yo me acuerdo cuando hicimos la primera edición, yo te dije que podía ser presentado en las escuelas, que podrían hacerse encuentros y hablar de esa clase de cosas que en definitiva son políticas, pero que no tienen que ver con la política de los partidos, sino que tienen que ver más con los territorios, las personas que pueden hacer cambios, etcétera. Yo por ahí un poco pensaba, y yo creo que nosotros tenemos que conversar más sobre cosas banales, porque mis conversaciones están siendo desde la crítica, desde el libro, y te lo digo yo como amigo, Julio. Pero mira, después de escucharte, sobre todo esta idea de Verástegui, yo creo que hay mucha mezquindad también en el campo cultural en general, a acercarse a ciertas personas, a decir este tiene un tremendo ego, este es aquí, es acá. Bueno, es así. Tenemos que ver que el campo cultural sí está fragmentado, sí las personas se juntan con quienes tienen cierta afinidad. No hay una libertad, no es que vamos todos a la misma fiesta, tú me entenderás, que no es que todos vamos a la misma fiesta y bailamos todos la misma música o ponemos nuestras canciones obviamente, y bailamos todos es un juntos en campo armonía. minado, No es así. es una guerra en el fondo. Tú sabes, la literatura, los que nos ven de pronto los que escuchan este diálogo fuera de la literatura es una militancia.
hay muchas propuestas y es como una cosa darwiniana, ¿no? Se impone de pronto una obra sobre otra y a nivel de crítica hay, como te digo, bueno, y como tú bien sabes, parcialidad, ¿no? Entonces, bueno, hay algo más que también escucho ahora que estamos hablando de estos temas. Creo que tú has entendido un poco también, muy bien en todo caso, la urgencia de la literatura que hago, ¿no? Que es una literatura que busca que también la gente reflexione, que va directamente digamos, al encuentro del otro y a tratar de hacer una revolución desde la literatura, ¿no? Desde la poesía. Entonces, esto que puede sonar muy utópico, creo que está muy presente en toda mi productividad y creo que es también parte de, por ejemplo, este título que es Todo lenguaje simiente, que tengo acá en manos, que estamos acá observando, esta antología que es una recopilación de diferentes poemarios, el título mismo nada más, o sea, la idea de Todo lenguaje simiente ya nos plantea eso, ¿no? Que hay una consecuencia directa de hacer algo, ¿no? Como cuando tú contabas que leer estos poemas te cambió, de repente leer un poema también puede germinar en ti otro tipo de reflexiones, ¿no? Sí, mira, bueno, como tú también lo describes en el viaje de Violeta, cuando Violeta se encuentra con los libros y a través de eso se produce una metamorfosis. La metamorfosis es casi siempre una metáfora. Uno ve el libro de Kafka y ahí está el tipo convertido en escarabajo, metáfora. La metáfora también que uno la puede conectar a la mitología del mundo hebreo, bla, bla, bla. Se pueden hacer ciertas conexiones ahí y la verdad es que Todo lenguaje simiente es un tremendo verso, o sea, un verso que yo encontré ahí en Semillas Cósmicas y que claramente yo te lo decía, falta una antología de tu poesía que circule, que vaya más allá, pero volviendo al tema de la crítica, es un problema en general, porque uno no llega a ciertos lugares o si llega con ciertos prejuicios. Yo que antes veía el campo cultural literalmente como un campo minado, un campo de batalla, creo que entre verlo desde una perspectiva antagónica, de que hay ciertas personas a los que yo les tengo que hacer la guerra o me tienen que hacer la guerra, o incluso si yo no quiero hacerle la guerra a nadie, pero ellos a mí, creo que es una cosa sana compartir ciertos agenciamientos, revistas, encuentros. Va a sonar que uno excluye a ciertas personas, pero al final van los que quieren, los que se sienten motivados y desde ahí, si hay una persona que puede cambiar, que en realidad el encuentro con un escritor, ni siquiera si escribe o lee la persona, ya sea significativo, que los escritores sean personas que se destaquen en la sociedad y no solamente, yo la otra vez leía el discurso de a la nación que hizo Dina Boluarte por la independencia de Perú, la fiesta nacional, y solo economía, y el Perú tiene desde cocineros que son tremendos, poetas que son tremendos, intelectuales también de peso. No olvidemos que Mariátegui estuvo en Roma, compartieron impresiones con Gramsci. Entonces, desde ahí uno Valdelomar también estuvo en Roma, Valdelomar también, sí. Si uno está en esa realidad y comparte con ciertas personas, ahí ya se produce un cambio. Porque creo que la propuesta ambiciosa de que la literatura va a cambiar el mundo, la literatura cambia a una persona y esas personas se mueven y entre sí van generando ciertos cambios. Pero hoy en día la gente entre leer un poema o ver un meme, reírse y reenviarlo por WhatsApp o por el servicio de mensajería que esté a las manos, eso es mucho más fácil. En vez de decir, mira, esta poesía aquí, acá... No se da eso. Yo acá en Italia, por ejemplo, he asistido a varios eventos culturales. Acá está este espesor de la cultura, que tú ves que en ese campo cultural hay en una ciudad hay muchas personas que producen, pero el problema es que no se conocen o se odian. Entonces eso ya es una cosa. Pero la otra cosa que yo destaco, por ejemplo, que ciertos eventos de poesía, donde digamos es una poesía que no va a tener una trascendencia, una poesía que nos parece tierna, nos parece un ejercicio bonito que alguien la escriba, leen estos poemas y de repente la reacción esperada de un poema, un suspiro. Yo la otra vez conversaba con un amigo y le decía, para mí, un poema tiene que agarrarte, zamarrearte, o por lo menos darte unas cachetadas mentales y decirte, mira, es como en este poema de El torso desnudo de Apolo, que escribe Rilke hace más de 100 años, y dice, al final, después de tener la experiencia de apreciar este torso de Apolo, que Rilke lo ve
en persona en un museo, una exposición en París, dice al final del poema, debes cambiar tu vida. O sea, o también esta idea infrarrealista de dejarlo todo nuevamente. O sea, ¿dónde está esta idea del poder de la literatura? ¿Dónde nos estruja? O sea, ¿dónde nos interpela? Incluso haciéndonos ver que somos ciegos, ignorantes, prejuiciosos. Pero ahí está, ¡pum! Es un amigo que nos dice, atención. No, yo siempre he pensado que la literatura tiene ese poder, ¿no? En uno de mis primeros artículos que escribí, cuando hablaba de un escritor llamado Andrés Caicedo, decía que quién sabe si el libro que dejamos de leer es el que nos va a salvar hasta de un suicidio, ¿no? O sea, la literatura tiene poder. El pata que nos salva del suicidio, tremendo, eso yo lo he destacado. El poder de la literatura está, para mí, no se discute, existe un poder. Ahora, que todos seamos proclives o de pronto no todos tengamos esa misma, digamos, inclinación, es otro asunto, pero de que definitivamente, y yo recuerdo ahora, hablando sobre esos temas, cuando un día Osvaldo Reynoso, un escritor peruano, le preguntó, un alumno le preguntó sobre Vallejo, ¿no? ¿Para qué leer a Vallejo? Dijo, bueno, primero, leer a Vallejo de fondo te va a cambiar la vida, dijo, ¿no? Y por tal motivo, pero o sea, no solamente es la lectura, como bien sabes, pues de paporreta, ¿no? Que es simplemente leer por leer, ¿no? Sino la lectura que es interiorizar, analizar, ¿no? Meterte a toda esa, digamos, a esa energía, ¿no? Y pues, no sales igual. Sí, una literatura que no es crítica se pudre. Yo creo que una literatura que tiene fecha de caducidad, aunque sea el bestseller, no produce nada más, porque nosotros estamos bombardeados del discurso mediático, de la televisión, las redes sociales, sobre todo la imagen en redes sociales como Instagram, y estamos bombardeados de eso, y esa es nuestra cotidianidad. La poesía, lo que leemos, ya poemas que se fueron escritos hace mucho tiempo son una crítica contra el lenguaje, entonces ahí uno se da cuenta, o una crítica de la realidad, o un despierta, un llamado de atención. Hay que integrarlo en alguna manera. Yo creo que es mucho más importante, aunque yo soy una persona que escribe mucho, tú también, ¿no? No tenemos que decirlo, leer es muy importante. En vez de tener talleres, laboratorios de escritura creativa, tengamos talleres de lectura creativa. Leamos, pensemos, y probablemente eso nos va a dar un empujoncito y vamos a terminar escribiendo y vamos a ser todos pequeños Cervantes. Me acuerdo en Booking, esta aplicación para reservar hoteles, etcétera, en el mundo, le dice, bueno, sigue escribiendo, eres un pequeño Cervantes. Y esa vieja ganas de lo tribal, ¿no? De lo comunitario, ¿no? Que yo recuerdo mucho a Juan Ramírez Ruiz, ¿no? Que decía que la belleza es un problema colectivo, ¿no? Y bueno... sí, claro. Entonces, para los que nos están escuchando, estamos conversando con Nicolás López Pérez, autor de 3 libros que se publicaron este 2025 y de alguna forma son un rompecabezas, son parte de un estudio que interpreta lo que es mi literatura, ¿no? El primero es el ensayo Los ritos ardientes, que es un ensayo de más de 100 páginas, Todo el lenguaje simiente, que es una antología con poemas de muchos de mis libros, y 7 arengas populares, que tiene el título que es un guiño al libro de José Carlos Mariátegui, ¿no? Y que también es un libro con pensamiento. Es increíble esto, el hecho de publicar 3 libros sobre un autor, Nicolás, un mismo autor, imagino, inaudito para la literatura peruana y imagino también chilena. ¿Tú cómo ves ese tema? Bueno, no lo he visto antes, pero ya crear un libro, digamos, de fragmentos, hacer una antología y un ensayo crítico son cosas para celebrar, y que otras personas, yo espero que personas que tengan buena pluma escriban y sigan escribiendo de sus pares, no para decir, bueno, este es mi amigo, escribe bien, no, para crear también, crear conciencia, crear agenciamientos culturales, porque al final requiere un esfuerzo distinto. Estar ahí, escribir un libro de ensayo de más de 100 páginas, requiere un esfuerzo distinto, pero es casi como estos agenciamientos que te decía yo, campo cultural pequeño, local, digamos, territorial, presentaciones de libros, y hagamos esas cosas, o sea, encantémonos con la literatura de los otros. Yo también escribo crítica literaria de otros autores, artículos académicos también de distintos autores de América Latina,
y desde ahí uno ve también el compromiso con estudiar la literatura, con mostrarla, porque al final criticar también es mostrar, también es hacer ver, también es decir, mira, este autor existe aquí. Lo mismo en antología, cuando a ti te pasa el tema de que tantos libros hay una dispersión, pero hasta los artistas que tienen tantas canciones buenas tienen grandes éxitos. Augusto Polo Campos tenía grandes éxitos. Bueno, Me detengo ahí porque en realidad es eso, es seguir construyendo unidades literarias también, que no es solamente yo autor que escribo, sí. Yo autor que edito, que traduzco, que compilo. Nico, ya nos estamos con el tiempo también por acá, tú sabes, estamos acá en el programa. Muy bien. Vamos a tener otro diálogo sobre esos temas y más temas que derivan de lo que escribes y estás pensando actualmente. Y nada, te agradezco la oportunidad y está más decir que invito a todo el mundo que lea estos 3 trabajos que acaba de publicar este año el traductor, poeta, académico y tanto más, Nicolás López Pérez. Ha sido una buena conversación. Y Julio, una cosita, sí. La última cosa que decir, agradecerle a todos los espectadores, agradecer a ti por la invitación, agradecer a la gente que está en los mandos técnicos. También yo traduzco poesía, se puede encontrar en internet, y como yo decía en Los Ritos Ardientes, contigo es una conversación sin fin. Un abrazo. Un abrazo, Nicolás. Estamos comenzando. Bien, amigos, ha sido un diálogo breve en todo caso, porque hay mucho que decir, y ahora vamos a continuar con la siguiente parte del programa. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web, www.nacionaltvperu.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos. Somos Nacional TV Perú. Ya. Bien, amigos, continuamos con el programa. En esta oportunidad tenemos a la poeta, también abogada, Ariana Llerena, que viene a contarnos sobre sus publicaciones y también a dialogar sobre un tema que estamos también conversando con Nicolás, que es política y poesía, ¿no? Te damos la bienvenida, Ariana, y quiero que nos cuentes sobre tu última publicación, que no es esta de acá, que no es Vilcamanta, sino es de Hablada de Lima, ¿verdad? Quiero que nos cuentes sobre tu trabajo, esta publicación, cuál sería la propuesta que estás trabajando en este libro. Bueno, primero buenas tardes con todos, con los que nos están viendo, contigo, gracias por la participación. Bueno, con respecto a la última publicación, se llama De Hablada de Lima, la presenté en abril del año pasado junto a la editorial Gato Viejo, que es la editorial con quien he trabajado y he publicado todos estos poemarios. Y básicamente trata acerca de una constante, vivencial, experiencias, desde la poesía, pero también desde lo político, ¿no? He tratado de vincular estos dos campos para formar algo bello, para formar algo muy íntimo y transformarlo también como una herramienta en lo político, porque considero que la poesía también funciona como una herramienta de transformación política. Y en uno de tus versos, leyendo por internet, encontré este poema que dice: hazme de ti como la Molotov en tus manos un 28 de julio, mientras dejas huellas en pistas agrietadas, mientras cantas libertad, enamorándome con virtudes perdidas, la terquedad de esperanzas. Siento que de alguna forma la política en tu poesía se usa como un elemento para expresar un estado mental que es crítico siempre, rebelde contra un sistema, contra una autoridad, pero a su vez también tratas de jugar con las metáforas, de jugar también con los ritmos, de jugar también con... Incluso hay menciones a Celia García, también me parece en algunos de tus poemas. ¿Cómo es la parte, digamos,
de juntar esto? Porque para algunas personas la política podría no ser poética, ¿no? Podría pensar que la poesía solamente es lo bonito, con palabras bonitas. ¿Cómo trabajas tú el poema? Bueno, yo he tenido bastante cuidado con poder no sonar tan académica, tampoco tan culta, porque creo que la idea de la poesía también es llegar a todos y todas, ¿no? Entonces, siempre he tenido como cuidado en ello, pero nunca tampoco pasando desapercibido estos artículos o estas palabras que para mí son determinantes, que pueden ser tomadas desde mis lecturas políticas, pero también desde mis lecturas poéticas, ¿no? Yo soy muy fan de la literatura de Magda Portal, de hecho creo que es mi poeta favorita, entonces poder leerla también me ha hecho entender e incluso tomarla de referente al hacer la poesía. Claro, y siento que tu poesía es una poesía también que, bueno, como la de Magda Portal, un poco también por ahí Carmen Ollé, María Emilia Cornejo, tal vez, ¿no? Es una poesía que de pronto impacta por la agudeza, por la crítica que tiene y pues sale del lugar común que podría ser una poesía romántica, amorosa, ¿no? Ahora, lo que me pregunto es, ¿qué tanto impacto encuentras tú en la poesía en la gente? Cuando tú lees tu poesía, ¿qué tanta recepción encuentras? ¿Cómo de pronto evalúas eso tú? Creo que las personas que han podido ir a estos recitales en donde yo me encontraba, siento que están muy emocionadas en cuanto a la entonación y también al cuidado de cómo pronunciamos las palabras. Depende mucho también cómo es el que recitamos, ¿no? He caído en cuenta también que al momento de leer se necesita, claro que sí, un buen audio, pero también he notado de que es fundamental que las personas que van a un recital guarden silencio. Y lo digo porque a veces cuando se producen esta clase de eventos poéticos, son en bares o son en lugares en donde pues hay cervezas, comida, y está bien porque se crea una confraternidad. Pero creo que el respeto para con el poeta en ciertos momentos sí es necesario y fundamental para hacerse escuchar y para que también las personas puedan caer en cuenta que lo que estamos haciendo, me incluyo, es algo que puede llegar a ser importante también para ellos y que puede también tener un aprendizaje, ¿no? La poesía, como dije, es una herramienta, entonces si la escuchamos adecuadamente, podemos absorber algo de ella siquiera. ¿Qué aportes nos puede dar la poesía, por ejemplo? Leyendo a unos poetas decía que la poesía te puede de pronto acelerar la mente, ¿no? En un pequeño poema puedes poner demasiadas ideas y la lees pues, y de esa manera tu mente pues acelera. También puede de repente hacerte pensar en ti mismo, ¿no? ¿Y qué más te puede dar la poesía para que de pronto más gente se pueda interesar en este fenómeno? Creo que la poesía primero a mí me ha permitido entrar a un campo en donde puedo encontrarme a mí misma, pero también separar distintos ámbitos, ¿no? Lo vivencial, lo familiar, lo académico. Y cuando he querido transformar ello o plasmarlo en un texto, he tenido en cuenta que es por procesos, ¿no? Quisiera yo poder escribir en 5 minutos o en 10, pero a veces un solo poema te puede costar 3 días, una semana, claro, porque no sientes que todavía está bien hecho, ¿no? Y creo que el receptor, las personas que escuchan ya el poema cuando se recita, puede sentir lo que dices, el tema de acelerar la mente, y creo que también puede caer en emotividad, ¿no? Puede caer en emotividad y también puede caer en reflexión política, porque si hacemos poesía con contexto político, entonces sí esperamos que haya una reflexión que más a lo lejos puede también caer en un debate. Y creo que no hay nada más rico que eso, ¿no? Que un intercambio de conocimientos y mucho más si se hace desde la poesía. ¿Te gustaría compartirnos alguno de tus poemas, leer algo ahora? Sí, claro. A ver. Sería... Esto es uno de los poemas que creo que, bueno, creo que a la gente más le gusta escuchar porque trata también temas de política. Se llama Masa y es del poemario Quilcamanta, que fue publicado creo que en el año 2019. Bueno,
Al kilo la curul del politólogo más prole, si la prole come la pesadilla del tiempo en periferias de agujero, cuando la prensa es más chicha que el norte en febreros y los Fujimori juegan a matarse en nombre del Perú. Son latitudes amargas en la sopa sin presa, en el cartón debajo del zapato, el pasaje a medias y ese yugo estrecho a la decadencia mental. Porque cuando el Estado traiciona, quien se lastima es la clase baja, la masa atada a céntimos televisivos de deprimentes opiniones. Santa Rosa perdone los flagelos de su gente, a quien nos duele la gruesa soga al cuello, que sin propina y ni planilla nos fulminan. Santa Rosa perdone el vaso de chela después del golpe. Hambre es su apellido y la risa floja en tiempos de rabia colectiva. Siento que los elementos de tu poesía son elementos muy actuales, ¿no? Pero también elementos clásicos de lo que podría ser Lima. Y también la ciudad está presente en tu poesía. No recuerdo bien, en un poema decías algo sobre Lima, le hablabas a Lima de alguna forma, ¿no? Sí, claro. Ahora, en este poema, Los Fujimori, me parece, tú eres de los 90, tú eres millennial, en todo caso, viviste la época de Fujimori, que para muchos fue una época castrante a nivel intelectual, ¿no? Quitaron la filosofía de los colegios, se impuso la cultura chicha que mencionas también en tu poema. ¿Sientes que la poesía puede ser también una revancha contra esa ignorancia que nos ha dado los gobiernos peruanos? Sí, claro, por eso creo que el contexto político que le damos a la poesía conlleva también a que el receptor, el público, tenga curiosidad de investigue un poco más, o sea, que caiga en reflexión política, ¿no? Y de hecho también que la poesía que al menos yo realizo menciona lo que es Lima, ¿no? Y es donde yo denuncio, manifiesto, expreso mi rabia o mi descontento con seguir viviendo en la capital, ¿no? Que me parece que es muy ruidosa, muy álgida, bastante muy fuera de mí, por así decirlo, ¿no? Yo me considero alguien que le encantaría vivir en provincia porque es un lugar mucho más tranquilo, no lejos del, el tráfico, el caos vehicular, ¿no? Entonces, Quilcamanta también recoge básicamente la famosa calle Girón Quilca, claro, que es en donde muchos de los protestantes, que en su mayoría eran universitarios, estudiantes, jóvenes, que después de una protesta, una movilización, iban al Girón Quilca, no solamente para pasar un rato de ocio o qué sé yo, sino también para organizarse, conversar y hacer actos culturales, ¿no? Recuerdo mucho que por ahí en los años 2016, 17, saliendo de las protestas, se intercambiaba algún tipo de licor, pero también las conversaciones ahí eran bastante fructíferas, ¿no? Estabas compartiendo un momento político, pero también desde el compañerismo, ¿no? Y eso también es una forma de cómo capturar un momento específico para poder volverlo poesía. Y creo que Quilcamanta también me ha permitido eso, ¿no? Cosa muy distinta como lo que pasó con Diablada de Lima. Creo que cada poemario tiene una esencia distinta. Siento que en Diablada de Lima me parece que hay temas mucho más ligados también al cuerpo, a los deseos, a la fiesta. De hecho, la portada me parece que es un personaje con este vestuario ahí estamos viendo en pantalla, ¿no? Es el vestuario, pero además hay una silueta femenina, ¿no? Entonces siento que hay una, digamos, se abre un poco más el tema del deseo, el tema del cuerpo, ¿me parece? Sí, ahí en Diablada de Lima quise resaltar lo que es el cuerpo de la mujer como también un campo de batalla, ¿no? Que tanto la mujer como el hombre, el varón, dentro de la movilización son piezas fundamentales para poder ejercer nuestro derecho constitucional a la protesta. Y Diablada de Lima también tiene esencia de indignación, de rabia colectiva, porque fue escrito en un contexto en donde sucedió lo de los más de 50 asesinados en protesta por el contexto dictatorial de Dina Boluarte. Entonces, incluso tuve muchos problemas al colocar el título porque estaba muy dudosa. Y como este poemario recogió más que nada algunos personajes o vivencias que tuve con compañeras de Puno,
quise entonces matizarlo y pues dio Diablada de Lima, ¿no? Que Diablada se sabe que es un baile típico, exclusivo de, bueno, Bolivia, pero también de Puno. Entonces, fue como una batalla entre el bien y el mal, pero en Lima, ¿no? Si los que conocemos un poquito de qué trata el baile La Diablada, sabemos pues de que es un ángel versus el diablo, ¿no? Que están en plena batalla y escenifican lo que es con las diablezas, entre otros personajes, ¿no? Entonces, quise darle también algo metafórico de lo que pasó acá en Lima con las movilizaciones y las protestas, ¿no? Que no fueron de forma discontinua, sino que fue algo permanente por muchos meses. Como 2-3 meses, ¿no? Así es. Entonces, es un libro que se escribe en ese contexto. Sí, Diablada de Lima es un poemario que se escribe en ese contexto. Bueno, es uno de los poemarios, bueno, es el único poemario más rápido que he podido escribir, ¿no? A comparación de los otros, que sí me tomó mucho más tiempo. Claro, y recuerdo a Vallejo que escribió España parte de mí este cáliz en medio de la Guerra Civil Española, ¿no? Y bueno, el tema, digamos, de usar ese contexto también. Y bueno, el título me parece muy interesante, me gusta el título. Y bueno, ¿dónde podemos encontrar estas obras? Cuéntanos cómo podemos llegar a tu literatura, Ariana. Bueno, Diablada de Lima, el stock se acabó, sin embargo pueden tenerlo o pueden leerlo en mi Instagram. Tengo un link donde pueden descargarlo de forma gratuita. Mi Instagram ¿Todos tus libros, me parece? Así es, así es. Está, ¿Tu Instagram cómo es? ¿Cómo te podemos encontrar por Instagram? Me buscan como Ari Sofía ALD en Instagram. En Facebook estoy como Ariana Llerena. Y bueno, son las redes que más utilizo. En Instagram podrán encontrar en la parte de arriba, debajo de la fotografía y la descripción, un link en azul en donde les va a redirigir a los poemarios que yo tengo para su libre descarga. Excelente. Y bueno, y antes de terminar, no puedo dejar de preguntarte, sé que también te dedicas a temas políticos, temas de los derechos humanos. Quiero saber tu opinión sobre lo que ocurrió en la Feria del Libro con la editorial Achahuata, que hubo toda esta censura, ¿no? Con el libro de Víctor Polay. ¿Qué piensas tú de este suceso? Sí, mi persona es directora general de la Coordinadora contra el Terruqueo. Es una coordinadora que no solamente patrocina casos de terruqueo y persecución política, sino que también hace difusión de estos casos en sí y trata de dar otra lectura a lo que fue el conflicto armado interno. ¿Esto para qué? Para que lleguemos a una verdadera reconciliación nacional, ¿no? Y bueno, con respecto a lo que mencionas de la FIL, lo sucedido con Achahuanta, a quienes le envío mi solidaridad, porque la censura no debería permitirse bajo ningún contexto. Es que primero hay muchos cabos sueltos, hay muchos criterios que no se han abordado para poder entender esto, ¿no? Y es que cada opinión que he podido ver que se ha vertido en redes sociales, el grupo extremista de derecha ha sabido calificar como siempre de terrucos, rojos, resentidos, a los que defendemos la posición que esta censura estuvo indebidamente dada, ya que la Cámara Peruana del Libro había aprobado en primera instancia y lo había colocado en la programación oficial. Así es. Entonces, creo que cualquier persona entiende que a una institución de talla internacional tan seria como es la Cámara Peruana del Libro y la FIL, no haya tenido ningún obstáculo ni traba, por así decirlo, para no colocar desde un inicio a esta presentación del libro, ¿no? Entonces, son hechos que hay que resaltar para que no caigamos dentro de un contexto en donde se nos indique de apología, porque ¿qué pasa? Que a estos directores de la editorial se les ha abierto un proceso penal por apología, lo cual denuncio y expreso mi solidaridad desde la Coordinadora contra el Terruqueo, porque son cosas que no se deben permitir, porque secunda todavía este estigma de que no podemos hablar absolutamente nada de lo que no les gusta a cierta comunidad, a cierto grupo extremista de derecha, que no cabe para ellos que haya existido también el terrorismo de Estado. Entonces, hay que entender también que
lo de la FIL, básicamente lo que tratamos de rescatar es que se escuchen todas las voces. ¿Para qué? Para que podamos comprender. Comprender no es justificar, sino que bajo este contexto entendamos los porqués pasaron lo que pasaron y no se vuelva a repetir la historia. Ese básicamente es la consigna, es el objetivo, ¿no? Que no podemos quedarnos con la historia de los vencedores, ¿no? De las acciones heroicas que la derecha dice que se cometió en la época del conflicto armado interno. Lo que queremos, los que enunciamos un tema de no a la censura, es que todas las voces deben ser escuchadas para que la historia no se vuelva a repetir. Muy bien, Ariana. Bueno, son las palabras de Ariana Llerena, poeta, abogada. Me parece que el día 14 vas a estar en la Casa de Literatura. Sí, justamente la organización o el Frente Liberarte ha podido reunir desde diversos poetas distintos poemas de su autoría y los ha combinado de forma muy bella, muy ordenada también, un libro, ¿no? Que se va a presentar el día 14, si creo que mal no recuerdo, a las 6:30 en la Casa de la Literatura, en donde vamos a estar prácticamente casi todos los poetas que solemos concurrir a distintos recitales, Tu Persona, Marisoto, entre otros, ¿no? Bueno, entonces ya nos vemos en la Casa de Literatura y seguro nos estaremos encontrando, Ariana, en alguna lectura o en algún recoveco de Quilca para seguir leyendo poesía y avanzando con diferentes temas. Ha sido Ariana con ustedes y vamos al último bloque. Y contamos con una alianza de más de 30 medios digitales y una cobertura a nivel nacional. La nueva televisión del siglo XXI. En vanguardia en la era digital. El mejor contenido. Independencia. Análisis crítico. Las mejores entrevistas. Análisis político. Veracidad y objetividad. Polémica. Investigación. Lo mejor del fútbol peruano. Líderes de opinión. Con la mejor cobertura a nivel nacional. Escríbenos a WhatsApp 980-693-003. Somos Nacional TV Perú. Síguenos en www.nacionaltvperú.com. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Muy bien, amigos, entonces llegamos a la parte ya final del programa, agradeciendo siempre su compañía detrás de las pantallas. Hemos tenido un programa muy variado y volvemos la siguiente semana. Vamos a pasar al bloque de anuncios de Editorial Higuerilla. Estamos viendo, ahí está con ustedes, Editorial Higuerilla. Les invitamos a que si tienen algún tipo de libros que desean publicar, alguna asesoría de tesis, alguna monografía o corrección de estilo, búsquenos por internet. Estamos como fanpage Editorial Higuerilla y también pueden contactarme directamente como Julio Barco por Facebook, Instagram o TikTok. Esta editorial busca difundir a la literatura y ayudar a que los autores logren ver su sueño realizado en una publicación. Ha sido todo entonces por hoy. Les mando un gran saludo y nos vemos en la siguiente semana. ¿Sabías que Nacional TV Perú está disponible en más de 100 empresas de cable teleoperadores a nivel nacional? Nuestra señal llega a todas las regiones del país, llevando información y entretenimiento a todos los peruanos. Así es, Carly. Estamos en costa, sierra y selva. Nacional TV Perú siempre está contigo conectando al país con contenido de calidad. Además, puedes seguirnos en línea a través de nuestra página web www.nacionaltvperú.com. Es la forma más fácil de vernos desde cualquier dispositivo, estés donde estés. No olvides seguirnos también en nuestras redes sociales para enterarte de toda nuestra programación y las noticias más importantes del país. Nacional TV Perú está presente en cable y en línea. Somos el canal que une a los peruanos.